Y si aquello por lo que siempre te han hecho sentir demasiado fuera, en realidad, una señal de algo extraordinario, quédate conmigo, porque al final de este video entenderás por qué Carl Jung creía que precisamente esas características que la sociedad señala como defectos podrían ser las claves para que descubras tu verdadero propósito. Jung lo expresó con una frase poderosa: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero, ¿y si tu verdadera esencia no encaja en el molde? ¿Y si tu intensidad emocional, tu sensibilidad casi visceral y tu necesidad de profundidad no son fallas que debes corregir, sino manifestaciones de una psicología excepcionalmente rara y poderosa? Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, como si vivieras en un mundo que no está hecho para ti, no es casualidad. En la investigación revolucionaria de Carl Jung sobre los tipos de personalidad, reveló algo impactante. Existen personas que poseen lo que él llamó una conciencia diferenciada, es decir, una forma de percibir la realidad tan refinada y compleja que la mayoría de la gente nunca llega a desarrollarla. Y aquí viene lo fascinante, ¿no? Estas personas suelen pasar toda su vida creyendo que hay algo defectuoso en ellas cuando en realidad están funcionando con un nivel de sofisticación psicológica extremadamente inusual. Pero hay un detalle crucial, y te lo voy a revelar dentro de unos minutos. Hoy vamos a explorar 8 señales claras que indican que tú podrías formar parte de ese grupo excepcional. Si te identificas con estos patrones, no solo cambiará la forma en que interpretas tu history, podrías reescribir completamente tu destino. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que tus emociones son más intensas, más profundas o más caóticas que las de los demás? No estás exagerando, hay una razón psicológica para eso. Y Jung la comprendió mucho antes que nadie. En primera señal, vives emociones con una profundidad que otros no pueden comprender. Jung descubrió algo extraordinario sobre la intensidad emocional en nadie. Personas que no solo sienten, sino que son atravesadas por sus emociones como si fueran corrientes oceánicas. En su teoría, hablaba de los complejos con tono afectivo, fenómenos psíquicos que generan resonancias profundas en el inconsciente. En otras palabras, tú no simplemente sientes, lo emocional te transforma, te habita, te empuja a cambiar. Y eso no es una debilidad ni un desequilibrio emocional. Al contrario, es un signo de un sistema psíquico altamente desarrollado. Entonces, ¿por qué la sociedad insiste en hacerte creer que eso está mal? Cuando te emocionas intensamente, no estás siendo exagerado. Estás accediendo a capas de experiencia psicológica que la mayoría ha aprendido a reprimir. Jung decía: en todo aquello que nos molesta en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Tu sensibilidad emocional no es una carga, es una especie de radar invisible que capta lo que otros ni siquiera perciben. Lees el ambiente, detectas contradicciones entre palabras y gestos, sientes la tensión que otros ignoran, porque tu mente no está diseñada para lo superficial, sino para lo profundo. Y aquí es donde muchas personas con este rasgo caen en una trampa e intentan adaptarse, bajar el volumen de su intensidad, fingir que son normales. Pero como Jung explicó, cuando suprimimos nuestra profundidad emocional, no nos volvemos funcionales, nos fragmentamos internamente. Ese agotamiento que sientes por intentar encajar, por no incomodar, tiene nombre. Jung lo llamó escisión psíquica. Una parte de ti sigue sabiendo quién eres, pero otra intenta desesperadamente no parecer demasiado. Ese conflicto te roba energía, claridad, autenticidad, pero ¿y si te dijera que Jung también encontró una manera de convertir esta intensidad emocional en tu mayor superpoder? Ese método lo revelaré más adelante, cuando lleguemos a la señal número 6 en Por Ahora, Avancemos. Segunda señal: cuestionas absolutamente todo con una curiosidad que no se apaga. Para Carl Jung, la mayoría de las personas viven lo que él llamaba vidas inconscientes. En la mayoría de las personas aceptan las reglas del juego social sin siquiera cuestionarlas. Se adaptan, obedecen y siguen adelante. Pero tú no puedes evitar ir más allá. Carl Jung te habría identificado como alguien con una función de pensamiento activa, una mente que se rehúsa a conformarse con explicaciones superficiales. Y esto es lo esencial. Jung descubrió que quienes cuestionan todo no lo hacen por rebeldía o por llevar la contraria, lo hacen por honestidad psicológica. Sin embargo, esta honestidad viene con un precio oculto, uno que muchas personas no comprenden, hasta que ya están emocionalmente agotadas, porque tú no te detienes en el qué, tú vas directo al por qué. ¿Por qué las personas permanecen en relaciones que las consumen? ¿Por qué nos conformamos con sistemas que nos perjudican? ¿Por qué fingimos que conversaciones vacías son conexiones reales? Tu mente escarba, investiga, rasga la superficie, buscando verdades más profundas. Jung llamó a esta capacidad la función trascendente,
una habilidad psicológica única que te permite ver más allá de los límites actuales. Mientras la mayoría se adapta al mundo tal como es, tú ya estás soñando con el mundo tal como podría ser, más justo, más auténtico, más humano. Pero aquí está el gran dilema que Jung advirtió: cuanto más claro ves, más aislado puedes sentirte. ¿Por qué? Porque tus preguntas no son cómodas. Sacuden ilusiones, desafían creencias, desmantelan estructuras mentales en las que otros han construido su sentido de seguridad. No estás siendo negativo, estás siendo valientemente honesto, pero eso puede incomodar. Y entonces te llaman cínico, complicado, demasiado intenso. Sin embargo, Jung observó algo sorprendente en personas como tú. Poseen lo que él llamó conciencia profética, una capacidad intuitiva de anticiparse a lo que está por venir, de captar hacia dónde se dirige la psique colectiva antes de que los demás lo perciban. Este don no es común, y con él viene una gran responsabilidad, una que revelaré en la última, y te aseguro que no te la esperas. Pasemos a la tercera señal. Desarrollaste una independencia feroz como una forma de sobrevivencia psicológica. Carl Jung dijo una vez: lo más aterrador es aceptarse por completo a uno mismo, y tú has tenido que hacerlo, no por decisión, sino porque la vida no te dejó otra opción. Según los estudios de Jung, las personas con personalidades raras suelen alcanzar lo que él llamó una conciencia individuada más temprano que el resto. Y esto suele suceder a través de experiencias difíciles, de desafíos emocionales que los obligan a crecer por dentro. Aquí está la verdad, que muchos terapeutas ignoran. Tu independencia no es una coraza, es un logro, un acto de resiliencia, pero la sociedad intentará convencerte de que es un defecto. Te dirán que eres frío, que eres demasiado autosuficiente, que deberías necesitar más a los demás, y eso es peligroso, porque tú ya aprendiste, a través de heridas profundas, que depender emocionalmente de otros para sentirte valioso es como hundirse en arenas movedizas. Así que te reconstruiste, te levantaste, te afirmaste y creaste una identidad sólida, una que no se derrumba por la ausencia o la desaprobación de nadie. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje interior hacia la totalidad, un camino que muy pocos recorren hasta el final, porque requiere enfrentar lo que él llamaba la sombra, esos aspectos reprimidos que la sociedad nos enseñó a negar. Y aquí viene el giro inesperado. Tu independencia magnética puede ser tanto un imán para el amor verdadero, como un blanco para quienes desean controlarte. Algunas personas se sienten inspiradas por tu fuerza, otras se sienten amenazadas. Jung observó un patrón muy claro en cómo las personalidades independientes gestionan sus relaciones. Comprender este patrón lo cambia todo. Tú no buscas que alguien te complete. Ya hiciste el trabajo interno para estar completo. No necesitas a alguien que te rescate. Quieres a alguien que camine contigo lado a lado, en un crecimiento mutuo. Y aquí viene una de las observaciones más potentes de Jung. Quienes logran esta independencia auténtica se convierten en faros. Atraen conexiones genuinas, pero también a manipuladores disfrazados. La clave está en saber diferenciarlos. En la señal número 7 te mostraré el método de Jung para identificar esa diferencia con claridad. Mientras tanto, recuerda esto: tu soledad no es señal de vacío, es tu santuario. Es el espacio donde reconectas contigo mismo, donde dejas caer las máscaras, donde respiras sin presión. Ahí reside tu poder. Jung lo dijo claro: el autoconocimiento es la base de toda salud psicológica. Y ahora, avancemos. Cuarta señal: posees una conciencia intuitiva tan aguda que parece rozar lo psíquico. Carl Jung revolucionó la psicología al validar algo que hasta entonces muchos consideraban esotérico o imaginario: la intuición. Para Jung, la intuición era una función psíquica legítima, una forma de percepción que opera desde las profundidades del inconsciente. Él lo describía así: a la intuición es la percepción a través del inconsciente, que genera ideas, imágenes, posibilidades y salidas a situaciones bloqueadas, mediante un proceso en gran parte. Y ahora la ciencia comienza a confirmar lo que Jung ya sabía. Hace décadas algunas personas nacen con un sistema nervioso tan afinado, tan sensible, que capta información que a la mayoría le pasa completamente desapercibida. Pero este don no viene solo, trae consigo un peso invisible, una carga que puede arruinar tus relaciones si no sabes cómo gestionarla. Porque tú no solo observas, tú sientes, percibes, decodificas silencios, microexpresiones, cambios sutiles en la energía del entorno. Y lo haces de manera tan automática que a veces ni tú mismo sabes cómo lo sabes. Solo lo sabes. Jung llamaba a esto imaginación. Activa la capacidad de percibir lo invisible, de interpretar símbolos, emociones y estados mentales que no se expresan con palabras. Cuando alguien dice estoy bien, pero su cuerpo grita me estoy desmoronando, tú lo detectas al instante.
Cuando entras en una habitación cargada de tensión, aunque todos sonrían como si nada, tú lo sientes en lo más profundo del cuerpo. No es paranoia, es una sensibilidad psicológica de alto nivel. Sin embargo, aquí llega una advertencia seria de Jung: si no aprendes a proteger esa sensibilidad, terminarás emocionalmente drenado. Jung desarrolló una técnica específica para que las personas intuitivas conserven su conciencia sin absorber el caos emocional de los demás. Pok Seg-an, quienes tienen esta función altamente desarrollada, suelen convertirse en terapeutas inconscientes. Sin quererlo, terminan haciendo el trabajo emocional de todos los que los rodean. Moderas conversaciones, suavizas conflictos, recoges dolores no dichos, simplemente porque los percibes. No puedes apagarlo. Es como tener una antena siempre encendida. Aquí está el gran peligro que Jung identificó en las personas con esta intuición intensa. Corren el riesgo de perderse a sí mismas, se vuelven expertos en leer el mundo emocional de los demás, pero olvidan sintonizar con sus propias emociones y necesidades. Ambivales, escaneando todo lo externo, buscando señales, decodificando lo invisible. Pero, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste lo que tú mismo sientes? ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste tus propias emociones? Jung descubrió que estas personas podían transformar su sensibilidad en un superpoder, pero solo si aprendían a establecer algo clave: límites psicológicos. Un tipo de barrera invisible que no te desconecta del mundo, pero sí te protege. Te enseñaré cómo hacerlo dentro de unos minutos. Por ahora, avancemos a la quinta señal. Anhelas el significado por encima de la aceptación social. Anne Carl Jung lo expresó con una de sus frases más emblemáticas: el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ¿qué ocurre cuando ser fiel a ti mismo implica rechazar todo lo que la sociedad te enseñó a desear? Jung descubrió que existen personas cuya estructura psíquica les impide vivir de forma inútil. No se trata de una elección consciente, es una necesidad psicológica. Y aquí es donde comienza el conflicto. Un conflicto invisible, pero devastador, porque probablemente tú también intentaste en algún momento encajar. Seguiste el guión, dijiste lo que se esperaba, jugaste el papel correcto, pero en el fondo sentías un vacío, una especie de traición silenciosa a lo más profundo de tu ser, una desesperación muda. Incluso cuando todo el mundo te aplaudía, Jung habría identificado esos síntomas al instante. Según él, cuando vives en contra de tu verdadera naturaleza, no solo te sientes incómodo, desarrollas síntomas neuróticos. Tu propia psique se revela ante la falta de autenticidad, y aquí viene uno de los hallazgos más inquietantes de Jung. La mayoría de las personas jamás experimentan un sentido real de significado, porque temen demasiado al rechazo social. Pero tú enfrentas un reto distinto, más desafiante, pero también mucho más enriquecedor. Tú no puedes fingir que los logros vacíos o las metas superficiales tienen valor. Tu alma exige algo más profundo. No puedes fingir entusiasmo por logros vacíos, ni construir vínculos donde no hay conexión real. Tu estructura psíquica simplemente no te lo permite. Y por eso probablemente muchas veces te has sentido como un extraño dentro de tu propia cultura. Pero aquí viene uno de los descubrimientos más poderosos de Jung sobre las personas que viven impulsadas por el significado. Se convierten en catalizadores de evolución para la conciencia humana cuando te niegas a conformarte con relaciones vacías, obligas a los demás a enfrentar su propia desconexión. Cuando formulas las preguntas que otros evitan, abres un espacio para que la verdad emerja. Y cuando vives desde tus valores, en lugar de desde tus miedos, das permiso a los demás para hacer lo mismo. Sin embargo, Jung hizo una observación aún más profunda. Si eres una de estas personas impulsadas por el propósito, tienes una responsabilidad que va más allá de tu realización personal. Es una responsabilidad psicológica y espiritual que revelaré en la última señal, y puede cambiar por completo tu percepción sobre tu propósito en esta vida. Pasemos ahora a la sexta señal. Has superado a personas y ambientes que antes sentías como propios. Jung dijo: la mayor tragedia de una familia son las vidas no vividas de los padres. Pero ¿qué pasa cuando tú te niegas a repetir esa historia? ¿Qué ocurre cuando te expandes más allá de las limitaciones emocionales, mentales o culturales del entorno que te formó? Jung comprendió algo esencial sobre el crecimiento interior. Es un viaje profundamente solitario. Y no solo eso, trae consigo una especie de duelo, un dolor silencioso pero real que muchos no logran identificar. El duelo de dejar atrás una versión antigua de ti mismo. Es probable que ya lo hayas vivido.
Ese momento incómodo en el que te das cuenta de que las personas que solían entenderte ya no pueden seguirte el ritmo. No porque te hayas vuelto arrogante o distante, sino porque te liberaste de capas de condicionamiento que ya no tienen sentido para ti. En Jung llamó a este proceso muerte y renacimiento psicológico. No es solo un cambio, es una transformación total. Y aquí está lo que muchos no comprenden. Aun cuando superas una relación, un grupo, un lugar, no lo haces por elección superficial, lo haces como consecuencia natural de tu autenticidad. Pero Jung encontró una forma de transitar esta etapa de forma amorosa, manera de honrar tu evolución sin despreciar tu historia. Porque es normal que las personas de tu pasado, esas que te conocieron cuando aún te adaptabas, cuando silenciabas tu verdad para encajar, quieran que vuelvas a ser esa persona. Para ellos esa versión tuya era más cómoda, más predecible, más fácil de controlar, pero tú ya no puedes regresar. Una vez que has visto el mecanismo de la programación social, una vez que has probado la libertad de vivir desde tu verdad, volver a fingir sería traicionarte. Jung lo dijo con claridad. La evolución psicológica es irreversible. Aquí viene una de sus observaciones más crudas. A muchas personas que superan sus antiguos entornos experimentan lo que él denominó la noche oscura del alma. No es una tristeza cualquiera, es un vacío existencial. Es darte cuenta de que tu camino es único, que tus ideas no siempre serán comprendidas y que tu crecimiento puede costarte muchas cosas, incluso vínculos profundamente arraigados. Pero Jung también descubrió algo hermoso. Aquellos que logran atravesar esta oscuridad sin renunciar a su autenticidad atraen conexiones de una profundidad extraordinaria, porque al dejar de actuar y comenzar a ser, al dejar de reducirte para agradar y empezar a expandirte, algo cambia en tu campo energético. Entras en lo que Jung llamó resonancia psicológica, y es ahí donde comienzas a encontrar a los tuyos. Personas auténticas que vibran en la misma frecuencia. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu sola presencia basta, y esto nos lleva directamente a la señal número 7. Aún ofreces una presencia profunda en un mundo que vive distraído. Carl Jung escribió: el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Jung dijo una vez: sí, hay una reacción. Ambas personas se transforman. Pero, ¿y si tú eres de ese tipo único de personas que provoca transformación simplemente con su presencia auténtica? Carl Jung identificó una cualidad rarísima y poderosa, a la capacidad de sostener lo que él llamó espacio psicológico contenedor. Es decir, la habilidad de crear un campo invisible donde el otro puede ser completamente el mismo sin miedo a ser juzgado. Coge-Jiddu malinterpretado. Si tienes este don, ya sabes cuánto te cuesta emocionalmente, pero quizá no has comprendido cuán valioso y excepcional es realmente. Cuando alguien te habla, siente algo distinto, siente que es visto de verdad. No solo escuchas las palabras, sintonizas con el estado emocional oculto detrás de ella. No ofreces soluciones rápidas, ofreces presencia profunda. No es la conversación. Abres espacio para que la verdad se revele por sí sola. Jung comprendió que este nivel de presencia no es algo menor. Es una forma de sanación psíquica. A tu lado, las personas recuerdan cómo se siente ser plenamente humano. Contradictorio, imperfecto, pero digno de ser comprendido. Y aquí viene la advertencia crucial. Las personas que poseen esta capacidad tan rara suelen agotarse porque la entregan sin límites. Jung desarrolló un modelo claro de límites psicológicos que ayudan a las personas empáticas a conservar su profundidad sin vaciarse en sí. Eres como la mayoría de quienes tienen este don. Probablemente ya has sido el terapeuta o informado, el refugio emocional, el ancla silenciosa de muchas personas. Eso te convierte en alguien invaluable, pero también puede volverte invisible en tan enfocado en sostener el dolor ajeno, que te olvidas de pedir que alguien sostenga el tuyo. Jung identificó un patrón común en este tipo de personalidad: el síndrome del ayudador. Un patrón de autosacrificio inconsciente que en última instancia no sirve a nadie. Porque no se trata de dejar de cuidar, ni de cerrar el corazón a la verdadera tarea, es desarrollar discernimiento. Aprender a distinguir quién merece acceder a tu presencia emocional y quién realmente ha ganado el derecho a devolvértela. Cuando Jung trabajó con personas con esta presencia terapéutica natural, descubrió que había una habilidad clave que cambiaba radicalmente sus relaciones. Y esa habilidad, la compartiré en un momento, es la clave para mantener tus dones, sin perderte a ti mismo en el proceso. Y ahora llegamos a la octava y última señal. Sientes que estás destinado. Aunque no puedas ponerlo en palabras, Jung escribió: tu visión se aclara cuando miras hacia tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Si has sentido durante años una inquietud profunda, un llamado que no puedes explicar pero que tampoco puedes ignorar, Jung lo habría reconocido como una manifestación de lo que él llamó
la función trascendente, el impulso de tu psique hacia la individuación y el propósito. Esto no es fantasía ni megalomania. Según Jung, estás respondiendo a un llamado arquetípico, una fuerza ancestral que se activa en ciertas almas con una misión psíquica más allá de lo individual. Pero este llamado puede confundirse fácilmente, y si no lo comprendes, puede volverse doloroso. ¿A lo has sentido? ¿A lo ese presentimiento persistente de que tienes algo importante que construir, algo que expresar, algo que transformar? Puede que aún no tengas claridad, pero es innegable. Jung veía esto como una señal de potencial creativo en busca de manifestación. No se trata de fama ni de aprobación externa, se trata de alineación interior. Es una necesidad psíquica de vivir en sintonía con tu esencia más profunda. Y Jung descubrió algo alarmante: quienes ignoran ese llamado suelen desarrollar síntomas neuróticos, ansiedad crónica, tristeza existencial, sensación de vacío, incluso en medio del éxito. Pero aquí viene su visión más profunda sobre las personalidades guiadas por un propósito. En tu llamado no es solo personal, es transpersonal. No estás aquí solo para ti. Estás aquí para contribuir a la evolución de la conciencia humana. Jung creía que las personas con este tipo de personalidad rara actúan como puentes entre el inconsciente colectivo y la experiencia consciente. Son mensajeros entre mundos. Y tu tarea es encarnar ese puente, sin romperte por dentro, a través de tu profundidad, de tus preguntas que van más allá de lo evidente, de tu incapacidad para aceptar respuestas vacías. Estás cumpliendo una función silenciosa pero fundamental: contribuir a la evolución de la humanidad. Por eso no puedes conformarte con lo ordinario. Por eso las conexiones superficiales te saben a nada. Por eso eliges la soledad antes que fingir tu alma. Lo sabi. Estás aquí para algo más grande, y ese algo exige autenticidad, profundidad y una valentía que no todos están dispuestos a cultivar. Sin embargo, Carl Jung también advirtió sobre el peligro oculto que puede surgir al descubrir tu propósito: el riesgo de inflar el ego. El verdadero equilibrio está en mantener humildad, sin minimizar tu poder, en saber que tienes un don único, sin creer que eso te hace superior a los demás. Jung dedicó su vida a estudiar personas como tú. Las llamaba individuos diferenciados, seres que desarrollaron una complejidad psicológica tan sofisticada que pueden ver, sentir y comprender dimensiones de la experiencia humana que la mayoría ni siquiera imagina. Y si al menos la mitad de estas señales resonaron contigo, no eres solo distinto, eres parte de lo que Jung llamaba la vanguardia de la conciencia humana. Eres uno de los que empujan a nuestra especie hacia una mayor conciencia, una verdad más profunda y vínculos más auténticos. Sí, a veces es solitario. Sí, muchas veces serás incomprendido. Y sí, se necesita más coraje del que la mayoría tendrá jamás. Pero Jung estaba convencido de que personas como tú son esenciales. Tu sensibilidad no es debilidad, es radar emocional. No es exceso, es energía vital. Tu negativa a conformarte no es complicación, es heroísmo silencioso. Jung lo dijo con claridad: lo más aterrador es aceptarse completamente a uno mismo, y tú estás en ese camino. Estás aprendiendo a abrazarte tal como eres, sin edulcorantes ni máscaras. Y al hacerlo, le estás dando permiso a otros para hacer lo mismo. Así que dime, ¿cuál de estas señales se sintió más verdadera para ti? Déjalo en los comentarios. Compártelo con alguien que necesita recordar que su rareza psicológica no es una carga, es una misión. Y no olvides suscribirte, porque apenas estamos comenzando a explorar la profundidad de lo que te hace extraordinario. Y recuerda siempre esto: tú no eres demasiado. Es el mundo el que a veces es muy poco, pero Jung sabía menos, y ahora tú también sabes que personas como tú son las que vinieron a cambiar eso.